Doctor, sí se ve, ¿no? Sí, sí. Ya. Bueno, este, el tema de hoy eh, es el tema de inmuno, que es muy amplio. Mayormente es un capítulo, es una especialidad. Así que voy a tratar de centrarnos en el enfoque básicamente del curso. ¿Ya? Y me presento, soy el doctor Eduardo Ramírez Alvisuri, soy médico egresado de esta facultad, soy médico geriatra, también egresado de esta facultad, con maestría y doctorado también en esta facultad, y que, bueno, tengo enseñando ya 10 años. Ya es un gusto ser docente de ustedes. Creo que un momento, un tiempo estuve como ustedes sentado al frente, pero ahora estoy acá. Y esperaría que algún día ustedes también pues estén sentados en este lado, ¿no? Porque al final la docencia tiene que ser algo pues que nosotros también sea recíproco, ¿no? Porque también el profesor aprende de los alumnos. Comencemos. Viene del término inmunidad, que era la inmunidad que recibían los senadores a los romanos, y básicamente va a depender de agentes exógenos, externos, endógenos, internos y ciertos eventos autorreactivos como de hipersensibilidad o inmunosupresión. Siguiente. Entonces, aquí vamos a dar cuenta pues que la parte inmunológica viene de la parte ya intraútero, ¿no? En la gestación, ¿no? En la cual, por ejemplo, en la segunda semana ya hay una eritropoiesis ya de los islotes sanguíneos del saco vitelino, y después a nivel de hígado en la sexta semana, a nivel de médalo óseo en el segundo mes de gestación, tercer y cuarto mes de gestación del vaso órgano hematopoyético, y en la segunda mitad de la gestación ya se pone ya predominantemente la médula ósea, ¿no? Y después del nacimiento, la médula ósea es el órgano hematopoyético de elección, ¿no? Pero también hay órganos hematopoyéticos de reserva, tanto el hígado como a nivel del vaso. Siguiente. Ahora, esta imagen nos sirve para ver que el sistema inmunitario tiene dos formas, una inmunidad adaptativa y una innata. La innata es la que viene de parte de la madre, es la que viene del parto vaginal. Por eso que se dicen que también las personas que nacen por cesárea no tienen mucha inmunidad. La innata viene de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. Por eso que las personas que no tienen lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses, pues su nivel de inmunidad es bajo. Porque ahí viene la gran cantidad de inmunidad innata. La adaptativa, que es exógena, externa, que es de memoria, que siempre es ante una noxa, una injuria o algo externo, que en la segunda vez recién se va a reconocer. Y esto sí es específico, ¿no? Siguiente. Ahora, aquí vamos a ver la célula madre hematopoyética, ¿ya? Que tienen un progenitor linfoide común, que vienen que ser las linfocitos T, que están en TC y TH, que se encargan básicamente de la inmunidad celular u adaptativa. También tenemos los linfocitos B, que se encargan de la inmunidad humoral. Los plasmocitos, que una vez cuando salen a la parte externa de los vasos, se llama plasmocitos. También tenemos lo que son las células de inmunidad innata o natural killer. También tenemos ahora al otro lado las células progenitoras común, mieloide común, que va a conllevar a lo que es la formación del mastocito, que cuando sale igual al externo, así como el plasmocito, se convierte en macrófago. También tenemos los basófilos y mastocitos, que tienen que ver mucho con las reacciones alérgicas. Tenemos también los neutrófilos, que son los más abundantes en esta serie progenitora mieloide común, ¿ya? Que conllevan a la formación de polimorfos nucleares, y los eosinófilos, que tienen que ver mucho con las reacciones alérgicas e infección por parásitos. Siguiente. Ahora, con respecto a esta imagen, pues vamos a ver pues que efectivamente vamos a ver lo que es también la célula. Tiene leucocitos, estos tienen linfocitos, fagocitos, y estos tienen también células auxiliares como los basófilos, mastocitos y plaquetas, que son los mediadores de la inflamación. Y también tenemos en otros como citocinas, interferón, factor de crecimiento, anticuerpos, inmunoglobulina, etcétera, ¿no? Que básicamente son los mensajeros ya que van a activar los leucocitos y van a amplificar la reserva inmunitaria. Siguiente.
Ya. Con respecto a esta imagen, vamos a ver pues que igual estamos repasando lo que es las células de estirpe linfoide común y las células de estirpe mieloide común, ¿no? Siguiente. Ahora, en los conceptos básicos que vamos a tener, pues es que siempre hay una inmunidad innata. Ya les expliqué, ¿no? Que es de la madre, mayormente es por la lactancia materna exclusiva, que también es por la media del canal vaginal, y también obviamente porque obviamente sanguíneamente hay un traspaso de inmunidad, ¿no? Es inespecífica, dura poco tiempo y es de magnitud pequeña. Y la adquirida es una respuesta secundaria, que es ante una noxa o un agente previo, ¿no? Que es duración prolongada, tiene gran magnitud y hay células de memoria, ¿no? Obviamente después de la primera respuesta primaria, ¿no? Y las fallas, que es lo que vamos a ver, la fisiopatología, es la reacción exacerbada, engrandecida, exorbitada de la reacción inmunológica del sistema inmunológico, ¿no? Y la eficiencia es la agotada, la acabada, la ineficiente, en la cual, pues, ante un agente o una noxa o una injuria o un agente externo, pues no va a reaccionar el sistema inmunológico. Siguiente. Entonces, aquí igual vamos a ver para que diferencia lo que es el sistema inmunológico, lo que es la parte innata, las barreras físicas, la piel, mucosa, fluidos, las lágrimas, el ácido gástrico, la saliva, y en sangre las células no fagocíticas como natural killer y fagocíticas como neutrófilos, macrófagos, basófilos y eosinofilos, donde va la cabeza de los macrófagos, ¿no? Y el adquirido, que tiene que ver con la inmunidad humoral, que tiene que ver con linfocitos B, y la celular, que tiene que ver con los linfocitos T. Siguiente. Ahora, las diferencias. El innato. ¿Es limitado? Sí, porque depende mucho de la herencia o la defensa de la madre. Específica es inespecífica, solamente a la que hay sensibilidad previa, ¿no? De parte de la madre. Memoria no, porque es la primera vez. ¿Es autolimitada? Sí. Si la mamá no tenía un agente parecido, obviamente el niño también no va a poder cómo responder. ¿Tiene autorreactividad? Sí, porque reconoce lo propio y lo extraño, ¿no? Siguiente. Y lo adquirido, obviamente, es diversa porque responde a variedad de todos los agentes extraños. Por eso a veces un niño que no está esterilizado, está acostumbrado a la tierra, está acostumbrado a salir, muchas veces hacen también, no tienen mucha inmunidad. Doctor, entonces, ¿qué hago con mi hijo? Que está en la calle, jugando en la tierra, jugando a fútbol. Bueno, en pocas palabras, sí. A lo máximo se ensuciará y después, pues, lo limpiarás y bañarás. Pero bueno, especificidad, sí, obviamente. Ante una noxa externa es específico porque si se repite póngale ese anticuerpo, esa bacteria, obviamente sí va a responder específicamente, ¿no? Por eso que es muy bueno las vacunas, porque las vacunas son los agentes o microorganismos que están inmunosuprimidos, que están muertos y obviamente uno va a reconocer, porque una previa sensibilización a la vacuna, ¿no? La memoria, obviamente, porque van a responder a ciertos anticuerpos específicos, necesitan de una segunda exposición. Es autolimitado porque permite al sistema inmunológico disminuir la intensidad de la respuesta, pues no, o sea, no va a responder lo mismo, por ejemplo, a una gripe que de repente una tuberculosis, ¿no? Y dice, por cierto, pues nosotros mayormente tenemos una gran cantidad de contactos, ¿no? De 10 personas, 7 han desarrollado y pues están ahí latentes, ¿no? Tiene autorreactividad, sí, porque reconoce lo propio y lo extraño, ¿no? No reacciona con sustancias antigénicas propias. Siguiente. Este es un resumen de los dos para que lo tengan bien claro. Espero que quede comprendido hasta acá que es una inmunidad innata y una adquirida. ¿Está comprendido, alumnos? Delegado, ¿está comprendido? Sí, doctor. ¿Están dormidos, creo? ¿Algún alumno que esté en la clase? Sí, doctor, sí se entiende. Sí, ¿No se doctor. escucha? ¿Sí? Ya, Sí, gracias. doctor. Entonces, recalcar, inmunidad innata no tiene memoria, no hay una respuesta específica, es inmediata. Y la adquirida tiene memoria, es una respuesta específica y es tardía,
porque necesita un tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, ambos sistemas responden a presencia de moléculas extrañas no propias. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver, pues, para que vean la inmunidad innata, que es en horas del momento del contacto entre el NOx o agente extraño, de 0 a 12 horas, y la adaptativa, donde que ustedes tienen que tener en cuenta que, las natural killer son como un rambito, ¿no? Una persona de guerra, ¿no? Pero la que es realmente el fuerte, el rambote, como podría decir los que han visto esa película, es las linfocitos T citotóxicos, ¿no? Que tienen la mayor carga y atacan mayormente al microorganismo. Siguiente. Ahora, la fisiopatología, después de esa introducción que hemos dado, pues vamos a ver la reacción de hipersensibilidad e inmunodeficiencia. Después de esta introducción es prácticamente lo que nos compete, ¿no? Siguiente. Entonces, la hipersensibilidad, hay una reacción exagerada, exacerbada contra agentes patógenos, ¿ya? Hay una alergia porque hay una sobrereacción contra sustancias ambientales, ¿ya? Y de autoinmunidad porque hay una sobreacción contra el mismo organismo, ¿no? Él mismo se ataca a sí mismo. Siguiente. Aquí vamos a ver los tipos, ¿no? Tipo uno que es la inmediata mediada por la hemoglobina perdón. La 2 que es la de anticuerpos, mediado por lo que son anticuerpos, globina M y G. La 3 es mediado por inmunocomplejos. Y la 4 es por los linfocitos T activados, ¿no? CD4, CD8, ¿no? Por ejemplo, en una bronquial, una reacción de hiperrealidad bronquial, queda el tipo 1, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una enfermedad de Graves, una enfermedad tiroidea, tipo 2. En el lupus eritematoso sistémico, vamos a ver tipo 3 por inmunocomplejos. Y en la diabetes tipo 1 o dermatitis de contacto, tipo 4. Siguiente. Entonces, aquí la hipersensibilidad tipo 1 es una hipersensibilidad inmediata. Entonces aquí va a haber una activación de minutos, ¿ya? Y se van a liberar, obviamente, leucotrienos, factores quimiotácticos, histamina, factores de activadores de plaquetas, y va a existir una relación entre la inmunidad, los antígenos y la hemoglobina E, formada en personas ya sensibilizadas. Por ejemplo, una persona que es sensible o alérgica a la picadura de abeja puede llegar a ser un shock anafiláptico, ¿no? Si es que no se trata adecuadamente con antihistamínicos, ¿no? Otras enfermedades, por ejemplo, tenemos como el asma, conjuntivitis, rinitis, alergia, alimentos, fármacos, todo lo que sea que ver con alergias tiene que ver con la hipersensibilidad tipo 1. Siguiente. Y aquí para que se den cuenta, pues, ¿no? El APC, que es la célula presentadora de antígenos, va a presentar los TH2 a los alergenos, ¿no? Y esto van a hacer, pues, que comiencen a formarse la inmunidad E, el receptor, mastocitos, basófilos. Esto van a hacer que, obviamente, se comience a granular, se produzcan histaminas, leucotrienos, prostaglandinas, la factor de activación de plaquetas, y esto va a causar edema, enrojecimiento y prurito. Siguiente. Ya. El tipo 2 que obviamente es de una hipersensibilidad citotóxica, acá actúa la inmunina M y la G, y aquí vamos a ver pues que los anticuerpos actúan ozonizando, o sea, rodeando. Ozonización significa rodear al patógeno, y activando el sistema complemento, lo cual favorece la fagocitosis y la destrucción. Ejemplo, miastenia gravis, púrpura trombocitopénica, inducida por el anticuerpo, por anticuerpos, ¿no? Pénfigo y anemia perniciosa. Siguiente. Aquí vamos a ver cómo la célula es opsonizada, ¿ya? Por la célula fagocítica, y obviamente la célula fagocitada pues va a ser eliminada, ¿no? Se puede dar después de la flecha como la célula fagocítica pues ha opsonizado, ¿no? Siguiente. La hipersensibilidad tipo 3, conocida como hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. El inmunoglobulina es formado por un antígeno
y el anticuerpo específico son eliminados por células fagocíticas. Luego estos se depositan en el endotelio y producen inflamación y destrucción. Y esa hipersensibilidad tipo 3 hace que, por ejemplo, en la artritis reumatoidea destruya las mismas articulaciones, ¿no? También sucede en lo que es el lupus erythematoso sistémico, en la hipertensión nodosa y neumonitis por hipersensibilidad. Siguiente. Entonces aquí vamos a ver cómo el complejo anticuerpo antígeno, la hemoglobina M, sin activación previa, y la G, con estimulación previa del linfocitos de memoria, va a hacer que comience a hacerse proceso inflamatorio, ¿no? Va a llegar a la circulación, el complemento se va a activar y esto va a dañar sobre todo al nivel del riñón y articulaciones. Por eso, gran importancia de que no se produzca esta hipersensibilidad tipo 3, porque va a dañar a lo que son riñones y articulaciones. La anterior, por favor. Anterior, por favor, la anterior. Y aquí le decía, ¿no? ¿Por qué se fija mucho a nivel de riñón y articulaciones? Porque justamente, por ejemplo, la artritis reumatoidea y por la artritis nodosa va a causar justamente esta afectación. Entonces, acuérdese siempre lo que es a nivel renal, a nivel articulación, es la hipersensibilidad tipo 3, que puede ser pregunta examen, ¿no? Siguiente, siguiente. Bueno, esta imagen es básicamente lo que sucede a nivel interno, a nivel sanguíneo, ¿ya? En la fase 1, que es una formación de hemocomplejos que usualmente ocurre a la semana de contacto tras el antígeno. La fase 2, los complejos se comienzan a depositar principalmente en los vasos sanguíneos. Y la fase 3, 10 días después del contacto con el antígeno, los depósitos de inmunocomplejos desencadenan una inflamación aguda, causando fiebre, urticaria y dolor de articulaciones. Siguiente. La tipo 4, que básicamente es una llamada hipersensibilidad retardada de 24 a 72 horas, ¿no? Donde va a haber una infiltración mononuclear y edema. Aquí van a actuar los linfocitos T helper y citotóxicos, linfoquinas y citoquinas, ¿no? Y aquí pues se inicia con antígenos por la célula presente de antígenos y moléculas clase 2 de complejo principal de histocompatibilidad. Y posteriormente, la primera y segunda semana, va a haber una respuesta inmune que elimina los antígenos, ¿no? Ahora, algo importante. En la segunda exposición, tanto los antígenos como los linfocitos T de Moria lo reconocen e inician el evento de hipersensibilidad tardía llamado el fenómeno de inflamación. Esto se ve mucho lo que es en la TBC, listeria, brucela, candida y neumocystis, ¿no? Siguiente. Entonces, si yo le dijera, ¿en qué enfermedad o patología se ve mucho la hipersensibilidad tipo 4? La anterior, por favor, es tuberculosis, donde el Perú, hasta que se muestre lo contrario, cualquier causa de fiebre o de fiebre de origen desconocido, ¿cuál es? Es tuberculosis, porque somos un país endémico de tuberculosis. Siguiente. Aquí vamos a ver cómo la célula presentadora de antígenos va a presentar el linfocito, que ya está sensibilizado. El linfocito TH helper 1 va a desencadenar lo que es citocinas, va a conformar la activación de macrófagos, eosinófilos, neutrofilinas y va a causar lo que es la inflamación. ¿Dónde se ve? En Perú, en tuberculosis. Siguiente. Y ahora vamos a la parte de inmunodeficiencia, ¿no? Si otra sobreexagerado, aumentado, enardecido, agrandado, este va a ser todo lo contrario, ¿no? En cual va a haber una pérdida o disfunción de complementos del sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, va a haber una alteración a nivel de barrera física, fagocitos, linfocitos T, linfocitos B, linfocitos de complemento, natural killer. Un ejemplo, ¿no? El VIH-Sida que voy a explicar en la clase posterior es una alteración a nivel de linfocitos CD4, ¿no? Donde niveles menores de 200 milímetros cúbicos ya va a conllevar a la fase SIDA. Hay dos tipos, genéticas, que es la primaria, y las adquiridas, que son las secundarias, ¿no? Ambos tienen alto riesgo de infección. Siguiente. Ahora, la inocuidad primaria, también llamada genética, bueno, es anomalías genéticas, ¿no? Congénitas, por errores aleatorios durante la etapa de desarrollo. Se han identificado más de 100 inmunodeficiencias e incluso muchas han identificado el gen responsable. Son poco frecuentes. La incidencia, por ejemplo, selectiva polimerasa A
es una incidencia de 0,2%, es casi nada, y se puede manifestar desde los 6 meses de vida. Siguiente. Y las secundarias, adquirida a la cabeza, pues el VIH-Sida, ¿no? También tenemos otros por determinados tratamientos terapéuticos, por ejemplo, las personas que están trasplantadas, que toman fármacos que lo inmunodeprimen para que no rechacen el órgano, y obviamente es adquirida, ¿no? Personas con cáncer también que son inmunodeprimidas, y también personas con déficit de nutrición. Pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida, dependiendo del agente causal que está expuesto, ¿no? Mayormente el SIDA, leucemias como el cáncer de tipo leucemia, nutricionales, y como le explicaba, en los tratamientos de trasplante o los esplectomizados, ¿no? Que le quitan, ¿no? Siguiente. Bueno, eso es para que tengan conocimiento. Inmunodeficiencia combinada grave que afecta funciones de linfocitos B y T. Deficiencia de TAP. Siguiente. Síndrome de George. Anomalias del timo. La gamma globina ligada al cromosoma X. Siguiente. Aquí tenemos todos los tipos de inmunodeficiencias secundarias, ¿no? Ya sea con la edad, un paciente prematuro es inmunodeprimido, sí. Los que no reciben lactancia también. Y en la adultez, ¿no? El adulto mayor también es inmunodeprimido, ¿no? Más allá que tenga comorbilidades, ya un paciente, lo que decíamos FIT, ya está inmunodeprimido, ¿no? Deficiencias nutricionales, ya, por hierro, por ejemplo, ¿no? Y enfermedades infecciosas y crónicas, debilitantes, bueno, etcétera, ¿no? Siguiente. Entonces, ya para recapitulando, el innato, bueno, va a haber una reducción de complemento, alteración de la fagocitosis, disminuye la oxonización, y la nativa va a haber una neutropenia alterando la fagocitosis, ¿no? Y si es adquirido, va a haber una linfofunción de células linfocitos T, ejemplo el VIH T4, entonces no va a haber activación de macrófagos y linfocitos B, ¿ya? Y va a haber una hipogamma-globulinemia, ¿no? Que es la baja producción de gamma globulinas y alteración de la vía de complemento. Es la última, creo. Y aquí para que se den cuenta que hasta los animales también pues producen reacción alérgica, ¿no? En este, ¿qué tipo sería? ¿Están atentos? Primaria, doctor. No se escucha. ¿Cómo? Primaria. No te escucho. ¿Cómo? Bueno, ya. A ver, el siguiente tema, por favor, es SARS-CoV, por favor. Ya está, doctor. Ya. Eh, Creo que ustedes estaban muy jóvenes. Ya pasó ya 6 años, ya, en la cual esta pandemia, bueno, en realidad cambió el estilo de vida, ¿no? Eh, Parecía unas películas antiguas de desastre. De verdad, era algo que nunca se había visto, ¿no? Como dice Darwin, fue parte de la selección de la vida, ¿no? Ahora, y gran parte de la cantidad de muertes fue por desconocimiento, pero un mal desconocimiento no porque uno no quisiera saber, simplemente porque era una enfermedad nueva, ¿no? Una enfermedad que era muy altamente contagiosa. Sí, no, no es como, por ejemplo, el VIH, en la cual tú tienes que tener un contacto pues sanguíneo, ¿no? Y en este caso, pues, estaba en el aire. Entonces, la replicabilidad de esta gente, pues, justamente fue algo masivo, ¿no? Entonces, ahora, la causa,
Pues esto se cree que fue en Wuhan, China, porque justamente ahí consumían lo que son alimentos, que eran animales que no son comestibles o están en un mal estado de descomposición. Ellos comen, por ejemplo, murciélagos como si nada. Entonces, pero es la cultura, ¿no? Es la cultura. Pero de repente la cultura, pues, era el hacinamiento, el mal estado de ese mercado, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros comemos cuy, pero por ejemplo, en otros países les parece algo raro comer cuy, ¿no? Es cultura, pero de que sí estaba, se cree que ha estado en un mal estado esos animales, ¿no? Y pues obviamente tenían una enfermedad, pues obviamente puede ser lo que contagió, ¿no? Ahora, el 31 de diciembre del 2019, pues se llama COVID-19, en Wuhan, China, se reporta el primer caso de neumonía. Ahora, esto se atribuyó al coronavirus SARS-CoV-2, ¿no? Que después se llamó COVID-19, ¿no? Y se propagó a diferentes países de Asia, ¿no? Pero el 11 de marzo del 2020, la OMS declara como pandemia. Eh, nosotros no hicimos caso a eso, ¿no? Nosotros creo que hicimos el 15 de marzo, recién cerramos, se declaró, ¿no? La pandemia, ¿no? Pero aún seguían ingresando personas del extranjero, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, es como es 10 veces más fuerte, para que me entiendan, que el virus de influenza H1N1, ¿no? El cual, pues, causaba insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, ¿no? Siguiente. Ya. Los objetivos es de conocer los mecanismos de replicación del COVID-19, conocer la fisiopatología para ver un adecuado manejo ventilatorio y sobre todo ver los fenotipos, ¿no? Porque hay fenotipos, ¿no? En la cual pues el high, light, en la cual pues obviamente dependiendo de eso podíamos intervenir mejor a la parte del soporte ventilatorio, ¿no? Siguiente. Ya tiene la introducción. Siguiente. A ver, eh, mi experiencia. La primera vez que me dio COVID bueno, estaba trabajando, posiblemente pues me contagié pues cuando estábamos almorzando con mis colegas y pues a mí, por ejemplo, la parte ventilatoria respiratoria nunca me afectó, pero sí el sistema nervioso, me dio como una pseudodepresión. Incluso yo pensé que me estaba pasando algo medio loco, me estaba volviendo, ¿no? Pero no era así, ¿no? Simplemente que en ese momento solo se pensaba que era a nivel pulmonar, ¿no? Pero no, como se verán en esa imagen, cuenta, era multisistémica, atacaba a todos los órganos, tanto sí que hasta el sistema gastrointestinal. No se acordarán si en la tercera ola también afectó al sistema gastrointestinal, ¿no? Porque causaba incluso diarrea, ¿no? Ya después se dieron cuenta, pues, que afectó la parte neurológica, renal, hepática, tromboembolismo, cardíaca, endocrinológica y dermatológica, ¿no? Entonces, en realidad, la primera instancia, los primeros SARS-CoV, las variantes atacaban el pulmón, pero también eran a nivel multisistémico. Siguiente, por favor. Entonces, tiene una predilección a las proteínas SMNE, pero sobre todo a la S-spike, también a la M-membrana y también la N-nucleoclápsida y la E de envoltura, ¿no? Y aquí teníamos ciertas proteínas como la YK2, que también tenía que ver con los pulmón, corazón, riñón, sistema nervioso central, endotelio y intestino, y también a las TMPRSS, que es la serina proteína transmembrana. Entonces, ¿qué pasaba? Que se clivaban o se unían a la proteína S, ¿ya? Y obviamente esta proteína hacía que introduzca el virus, ¿no? Entonces, se internalizaba también en las proteínas YK2. Ahora, ¿y qué es lo que pasaba acá? Había un trastorno. ¿Cuál es la función del YK2? Tiene un efecto antiinflamatorio, antitrombótico y antioxidante. Entonces, si alteraba el YK2, ¿qué iba a causar? Inflamación, un efecto fibrótico y un efecto oxidante. Siguiente. Habían otras proteínas, por ejemplo la CDC47, que también atacaba lo que son vías respiratorias y inflamatorias, epiteliales y sistema nervioso central. Ahora, también justamente utilizaba la proteína Spike para que entre el virus. Ahora,
Ya sea con las proteínas YECA, las TMPRSS o la CD47, 147, todas estas proteínas causaban que las células ocurriera apoptosis y una muerte celular programada y que obviamente este, una respuesta sobreexagerada inflamatoria, lo que causaba lo que es una tormenta de citoquinas. Siguiente. Entonces, este cuadrito es muy importante porque vamos a ver tanto los coeficientes que sucedían, ¿no? Aquí vamos a ver en los fenotipos después, lo vamos a repasar. Entonces, ante un coeficiente de ventilación disminuido y un coeficiente de perfusión aumentado, pues este coeficiente iba a ser disminuido. Ante un coeficiente de ventilación aumentado y un coeficiente de perfusión disminuido, este iba a ser una relación ventilación-perfusión aumentada. Siguiente. Entonces, lo normal, el equilibrio era que haya una concentración de oxígeno de 100 milímetros de mercurio con CO de 40. Pero cuando había una alteración, disminución de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y de CO de 45, había un daño o una alteración a nivel alveolar, que es la imagen de la izquierda. Y cuando había una cantidad de oxígeno mayor de 150 milímetros de mercurio y de CO2 de cero, ya esto sobrepasaba a nivel endotelial, a nivel de vasos, por eso que era sistémica. Siguiente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo normal, le explicaba anteriormente, es de 100 a 40 relación de oxígeno con CO2, ¿no? Que una relación de 0,8. Es lo normal. Ya cuando era nivel ya de obstrucción bronquial, era una relación de 40 sobre 1,5, que es igual a 0. Y cuando había obstrucción arterial, era de 150 sobre 0. La anterior, por favor. Es lo mismo, solamente que ya ordenado en colores, ¿ya? Siguiente. Es lo mismo, solo que atacaba uno a nivel bronquial, de acuerdo a la cantidad de presiones del oxígeno y el CO2, y a nivel vascular, ya cuando atacaba niveles de oxígeno y CO2 de 150 milímetros de mercurio sobre cero, ¿no? De oxígeno, de CO2, perdón. Siguiente. Entonces, habían tres factores predominantes, tres diferentes patrones. Primero, la gravedad. ¿Qué tan grave es la infección, no? El huésped, si estaba inmunodeprimido o no. La reserva fisiológica, que le voy a explicar ahorita qué es la reserva fisiológica, y las comorbilidades. Una combinación de estos, de 2 a 3, era fatal. También la capacidad de respuesta ventilatoria del paciente. ¿Qué tan acostumbrado está el paciente de utilizar el pulmón? Ahorita le voy a explicar por qué. El tiempo transcurrido entre el inicio de enfermedad y el manejo hospitalario. ¿Por qué? Porque lo que se trataba era que el paciente no vaya a su casa, no salga de su casa, ¿no? Pero muchas veces el paciente se agotaba y ha llegado al hospital mal. Siguiente. Entonces, aquí vamos a ver lo que es el fonotipo low, que es bajo. Entonces aquí va a haber justamente una desregulación entre la perfusión pulmonar y microtrombos en capilares pulmonares. Entonces, estos pacientes van a presentar una baja elastancia respiratoria. ¿Qué es elastancia? Es la capacidad de uno de expandir el pulmón, la caja torácica, y poder absorber la mayor cantidad de aire. Aquí había una baja elastancia, ¿ya? Y aquí hay una baja relación ventilación-perfusión. Entonces, ¿qué iba a haber acá? Iba a haber una ventilación disminuida y una perfusión aumentada, ¿verdad? Ya. Una baja reclutabilidad. La cantidad de tejido no airado es muy baja, por tanto la respuesta de la presión positiva al final de la expiración es baja. Y la posición prona es limitada. A ver, les explico ahí. Ustedes no deben ser deportistas, que yo supongo que por la carrera pues están metidos todo el día en el estudio y es normal, no tienen buena actividad física. Ustedes están funcionando o viviendo con solamente el 60% de sus pulmones. Doctor, yo sigo mi actividad física ya tendrás 70%, ¿no? Que utilice tu pulmón. Doctor, ¿y el 30 y 40% qué hago? No, no lo utilizas. Doctor, entonces, ¿para qué sirven? Las personas que tienen una actividad regular elevada, que son deportistas, por ejemplo, los maratonistas, los ciclistas, personas que hacen cantidad de ejercicio, ¿no?
anaerobio, ¿no? O sea, que corren, ¿no? Aerobio, perdón. Entonces, esas personas utilizaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas que eran sedentarias, que eran obesas, querían llamar a su tropa. Por ejemplo, tú tenías 60 soldaditos, que es 60%. Tenías 70 COVID que estaban entrando a tu sistema respiratorio. ¿Te ganaban? Sí te ganaban. Pues si tú llamabas o utilizabas tu reserva, en este caso, los soldaditos que tú la habías formado, exigido, te habías hecho en tu vida deportiva, sobrepasaban y sobresalías. Entonces, esa cantidad de reclutabilidad era que tanto tú estabas acostumbrado a utilizarlos alvéolos que no utilizabas mayormente. Entonces, en estos pacientes se vio que la posición prono, que era ponerle boca abajo, no era limitado. Entonces, estos pacientes no te servían. Por eso que ustedes se dan cuenta que había pacientes que estaban en UCI, estaban boca abajo o estaban normal. Era justamente que en estos pacientes no servía la posición prono. ¿Me entendieron eso, la baja reclutividad, verdad? Sí, doctor. Ya. Ahora, patrón de vidrio esmerilado, que es algo patognomónico no solamente en lo que es, en lo que es el COVID, sino también la fibrosis pulmonar o EPIT. Aquí se veía un bajo peso, porque no se llenaba de líquidos, ¿ya? El patrón vidrio esmerilado era pequeño, localizado, a nivel subpleural y los lagos fisuras pulmonares. Entonces, el peso del pulmón era, solo aumentaba moderadamente, ¿ya? Era bajo el peso. Siguiente. Ese es en el low. En el high era todo lo opuesto, ¿no? Tal cual un cuadro de síndrome de distrés respiratorio agudo era lo que era el fenotipo high, ¿ya? Entonces, aquí vas a ver que había una alta lestancia, comenzaban a expandir la casa torácica, había distrés respiratorio, había lo que son tireje intercostal, había mayor reclutabilidad, pero obviamente si no había reclutabilidad porque no habías trabajado los alveolos, no iba a haber nada, ¿no? Se iba a colapsar. También había una alta relación lo que es ventilación-perfusión, ¿no? Entonces, el coeficiente de ventilación estaba aumentada y perfusión estaba disminuido, ¿no? Y también obviamente se llenaba de líquidos y obviamente iba a haber un alto peso del pulmón, ¿no? Y esta es la imagen del vidrio esmerilado, ¿no? Que es algo patognomónico con la fibrosis pulmonar, ¿no? Pero que en esa vez, pues, tú ibas a un hospital y veías una tomografía, no era PIT, bueno, lo primero era, pues, lo que era SARS-CoV, ¿no? Siguiente. Entonces, aquí igual, para que se den cuenta, que el fenotipo L, pues, había una disminución de producción pulmonar y en el high y era un edema pulmonar con colapso tipo síndrome respiratorio. Por eso que el edema pulmonar causaba que hubiera más peso, ¿no? En el fenotipo high versus el high, ¿no? Siguiente. Ahora, esta es la razón principal por la cual un paciente que tenía ciertas comorbilidades, un paciente que era obeso, que no hacía actividad física, que era adulto mayor, tenía que ser llevado inmediatamente al hospital o tener un soporte ventilatorio, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que había una alteración en el intercambio gaseoso, una alteración en la estancia pulmonar, en la expansión de la caja torácica. Entonces esto va a conllevar un aumento del trabajo respiratorio. Comenzaba a respirar más, comenzaba a hiperventilar, ¿ya? Entonces eso también hacía que retenga CO2. Entonces una lesión pulmonar autoindicida un aumento de oscilaciones de la presión esofágica y era un aumento del estrés transpulmonar. Y esto iba a causar una ruptura capilar. Y esto por ende iba a causar un edema pulmonar. Entonces estos pacientes ya era muy, muy difícil que se recuperaran. Entonces lo ideal era darle oxígeno de comienzo. ¿No? Era eso la realidad, ¿no? Es lo que en realidad, si hubiéramos sabido en su momento, hubiera ayudado bastante, ¿no? Siguiente. Ahora, aquí el COVID causaba hipoxemia, edema pulmonar y nootropismo SARS-CoV. Bueno, me voy a centrarme en el nootropismo SARS-CoV. ¿Qué es? Bueno, les expliqué que el COVID también atacaba el sistema nervioso central y le hacía creer al cerebro que no tenía nada. Entonces, el cerebro no hacía distrés respiratorio, eh, veías que estaba tranquilo, pero estaba saturando. Entonces era una idea como que bloqueaba al cerebro a que hiciera una reacción compensatoria. Entonces el neutropismo SARS-CoV-2 es justamente una alteración
de la respuesta a nivel cerebral para que no haya manifestaciones clínicas en la persona con COVID. Siguiente. Entonces aquí vamos a ver los niveles, ¿no? El nivel hiperagudo, tipo de evolución, ¿no? El nivel hiperagudo, el indolente de mejoría y la falla tardía. ¿Qué es el hiperagudo? Es la hipoxemia severa súbita y un aumento respiratorio espontáneo. O sea, de un momento a otro ¡puc! Te complicabas. Indolente mejoría, que era un paciente moderada o severa hipoxemia, pero que moderó trabajo respiratorio, ¿no? Que parecía que te ibas a mejorar, pero no. Y la falla tardía es de inicios leves de síntomas, pero luego a 5 a 7 días era una fase hiperaguda, ¿no? Siguiente. Entonces aquí vamos a ver el componente bifásico o comportamiento bifásico de la indolente mejoría, que si es verdad mejoraba y después ¡bup! Fase aguda. Y la hiperaguda, que es de un momento de ¡puc! Se iba al pico, ¿no? Es algo violento. Siguiente. Siguiente, por favor. Y la evolución tardía, que es la cual iba de menos a más. Siguiente. Y aquí finalmente, ¿cuál es el gran problema? ¿Por qué hasta ahorita pues siguen saliendo variantes? Es porque hay una alteración en la replicación y la copia del ARN genómico, ¿no? Lo cual va a ocasionar que haya muchas variantes, ¿no? Se encuentra una vacuna contra tal cepa específica y varía, muta. Siguiente. Y finalmente las conclusiones. La pandemia mostró inicialmente una elevada cantidad de pacientes que requirieron ventilación mecánica y teníamos que ver qué pacientes, ¿no? Un paciente obeso, un paciente adulto mayor, un paciente con diabetes, un paciente con una comorbilidad, ¿tiene que ser intubado? Sí, ya. Y ahora, también sirvieron para ver qué pacientes tenías que llevarlo a un hospital o no, o también atenderlo, por ejemplo, con los concentradores de aire, que ayudaron bastante, ¿no? Que tranquilamente si tú en comienzo era un paciente que estaba pues no era obeso, que no tenía cobrelea, que no adulto mayor, y le das lo que es con cero oxígeno, puede mantener tranquilamente, ¿no? Y pues básicamente el gran problema de la cura es su alteración en el ARN genómico, ¿no? Porque va a haber cambios en la secuencia y esto va a causar nuevas variantes. Eso es todo. Siguiente. Listo. Vamos. Ahora sí, la tercera, por favor, delegado. La de un momento, voy a tomar un vaso de agua, ¿ya? Un momento, por favor. Ya está, doctor.
Ya, listo. Comenzamos. Bueno, esta es una enfermedad mundialmente conocida, ya. Y nació o se originó en los años 60 en Haití, luego migró en los años 70 y 80 a Estados Unidos y se relacionó mucho con las personas homosexuales, ¿no? En las cuales pues fallecían por enfermedades oportunistas, ¿no? Porque en realidad ya es de valga conocido de que el VIH-Sida no mata, simplemente su estado de inmunosupresión severa, la baja del linfocito CD4 a niveles menores de 200 milímetros cúbicos, hace pues que las enfermedades oportunistas puedan hacerle daño, ¿no? Entonces, esto causó, bueno, gran discriminación, era un mito, no se sabía cómo, al comienzo pues no se podía ni abrazar a la persona, y obviamente pues esto eh, me ayudó mucho en la parte social, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Siguiente. Entonces, llamado es una virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que como le decía, una destrucción progresiva del linfocito CD4 a niveles menores de 200.000 milímetros cúbicos y que donde la causa principal es causada por los microorganismos oportunistas. Siguiente. Entonces, aquí lo que le decía, pues, que vamos a ver que tiene que ver mucho con dos glicoproteínas, ¿no? La 41, ¿ya? Que tiene que ver con la fusión, y la GP120, que es el enlace o unión. Viene de la familia Retrovirae, del género Lentovirus, ¿ya? Tiene que ver, la que es mundialmente es el VH1 y la que es en África el VH2. Se cree que es por una relación anormal o una zoofilia, ¿no? Que es por la relación entre ser humano y monos, ¿no? Ahora, doctor, ¿y los monos no se mueren? Pues ellos han evolucionado tanto que, por ejemplo, tanto los monos como los gatos, si ustedes tendrán gatitos, algunos tienen VIH-Sida, ¿no? VIH felino, ¿no? Y que pues pueden vivir, ¿no? O sea, su organismo ya ha sobrepasado cómo sobrevivir a eso, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver lo que la gran razón es de su mutabilidad, ¿no? Que hay una transcripción inversa, ¿no? Entonces, se van a formar tres genes, ¿no? Que es el GAP, que es el gen estructural que expresa la formación de cápside viral y la matriz viral, el POL, que expresa las enzimas, por ejemplo, la proteasa, la integrasa y traquitasa inversa, y el EMP, que expresa la proteína de la envoltura viral, ¿no? Compuesta por el GP41 y el GP120, ¿no? Que son glucoproteínas transmembrana y la GP120, glucoproteína superficial, ¿no? Ambas son muy importantes en el proceso de infectación al huésped, ¿no? En este caso al ser humano, ¿no? Ahora, la transmisión mayormente es por contacto sexual, materno-fetal y por transfusión, ¿no? Sangre infectada, ¿no? Siguiente. Entonces, aquí vamos a ver, si es verdad, el VIH tiene una fijación a todas las células del sistema inmunológico, células del sistema nervioso central, células dendríticas, fibroblastos. Su primer amor, como está dice la imagen, es a los macrófagos. Pero con quien se queda y ya es un amor ya intenso, tóxico, como se dirían en sus tiempos, es con el linfocito CD4. Siguiente. Entonces, aquí vamos a ver que el CD4 tiene dos correceptores, el CCR5 y el CXCR4. Pero quien tiene más fijación es justamente con el del CXCR4. Por eso que la fijación es más por el linfocito CD4 versus el macrófago que su correceptor CR5, ¿no? Por eso que tiene más fijación. Y en esa imagen van a ver, por ejemplo, cómo se ve, ¿no? Un virus y cuatro virus en el CXCR4. Siguiente. Entonces, aquí el, la glicoproteína o GP41 tiene que ver con la fusión y el GP120 con el enlace y la unión con el linfocito CD4, ¿no?
Siguiente. Ahora, aquí vamos a ver pues el mecanismo, ¿no? El enlace y la fusión, en la cual pues aquí tiene que ver con la GP120 y la GP41, ¿no? Que una vez funcionado al linfocito CD4 y el virus va a liberar lo que es el RNA viral. En la transcripción inversa va a ver actuar tanto la transcripción inversa, en la cual el RNA viral se va a convertir en ADN viral. En la integración van a activar la enzima integrasa, que va a llevar al ADN viral al citoplasma y luego al núcleo y luego lo va a integrar al ADN propio de la célula, ¿no? Y esta fase infectada de subida del VIH se llama provirus. En la transcripción y traducción, el provirus va a copiar o transcribirse en ARN mensajero y esto se va a traducir a proteínas virales. En el ensamblaje, las proteínas virales, donde están, por ejemplo, las proteasas, se van a cortar y reorganizar y esto va a comenzar a dar virus inmaduros. Y en la gemación, estas salen de las células de gemación y se van a infectar, pues obviamente, a todo el cuerpo, ¿no? A todas las células del cuerpo humano, ¿no? Siguiente. Ahora, aquí vamos a ver que justamente en la respuesta inmunitaria, el linfocito CD4, que es el citotóxico, va a ir en todo lo que son, es el más importante contra el control de infección contra el VIH, ya que va a liberar quimiosinas, ¿no? Entonces, esto siempre va a hacer que, pues, al infectar justamente a estos linfocitos CD4, pues no lo pueden detectar. Siguiente. Ahora, ¿qué factores de resistencia al VIH-Sida, no? A ver, aquí vamos a ver, por ejemplo, que el linfocito infectado a la hora de producir una superficie protectora virales. ¿Qué quiere decir? Que se va a reunir, se va a causar un sincito que se va a rodear de células buenas y obviamente va a hacer que no lo detecte, ¿ya? Entonces, este sincito tiene una capacidad de herencia que va a hacer que se reúnan de células externamente y pues las células inmunológicas no lo detectan. Siguiente. Ahora, la glucodina 120 se glucosila y se une a lo que son azúcares, ¿no? Entonces, se van a enmascarar, ¿ya? Entonces su presencia no se va a detectar. Entonces, el sistema inmunológico no es capaz de detectar. Siguiente. Ahora, ya les expliqué la variación va a causar ADN mutantes, ¿no? Que permite las glucoproteínas superficiales tengan una variación estructural importante. Y cuando se genera la producción de anticuerpos contra la glucoproteína 120, pueden ser efectivas por el momento, pero no para nuevas variaciones. O sea, justamente esa particularidad de transmisión inversa hace que no se pueda detectar, ¿no? Por eso que no hay una cura hasta actualmente, ¿no? Siguiente. Ahora, qué hace el linfocito CD4? Va a liberar lo que son moléculas de alerta, que son las citocinas. Y esto va a hacer que maduren y se activen los linfocitos CD8 y los linfocitos B y los macrófagos. En pocas palabras, el que arma todo esto es, el que dirige todo es el linfocito CD4, ¿ya? Entonces, esto van a eliminar a la célula, ¿no? Pero, como les vuelvo a decir, estas células infectan a las células normales, infectan a células inmunológicas, se mutan, se camuflan, entonces no se pueden detectar. Siguiente. Ahora, hay una fase aguda, que es la fase asintomática, ¿no? Previa a la asintomática, perdón, en la cual solamente la mitad o un 50% produce ciertas manifestaciones como fiebre, faringitis, linfadenopatía, cefalea, dolor retroorbitárido, artralgias, erupciones cutáneas. Sucede en las 4 8 semanas. Entonces, en esta fase, conclusión, solamente el 50% presenta manifestaciones clínicas. Los demás, no. Después, ahí viene una fase larga, asintomática, que se llama fase de latencia clínica, donde no se presentan signos y síntomas, y el virus puede aislarse en la sangre, semen o otros líquidos y tejidos corporales, en donde hay una reducción lenta, pero progresiva de linfocitos TCD4. Lo ideal es que en esta fase haya un diagnóstico en la cual, pues, con el targa o retrovirales se pueda estabilizar a que no bajen los linfocitos CD4.
Y la fase clínica ya manifiesta, ya con sintomatología, ya con alto riesgo de muerte, es la fase SIDA, cuando se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde la cantidad de linfocitos CD4 es menor a 200 metros cúbicos, donde va a haber una severa inmunodeficiencia y donde la principal causa de muerte en estos pacientes en fase SIDA son las infecciones oportunistas, frecuentes, graves y difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está inmunodeprimido. Siguiente. Aquí para que vean la fase de los linfocitos CD8, cómo va en la aguda, aumenta y luego disminuye y sobrecae. Los linfocitos CD4 también disminuyen, pero después se mantienen constantes y después ya disminuyen a una cantidad de linfocitos CD4 menor a 200 milímetros cúbicos. Y la viremia, que es, si es verdad, el 50% produce síntomas, luego baja, no hay síntomas, y luego en la fase SIDA se dispara, ¿no? Siguiente, la última. Y aquí, pues, para que vean que las principales causas de muerte de los pacientes con VIH-Sida son las enfermedades oportunistas, ¿no? Parasitarias, fúngicas, micobacterias y virales. Siguiente. Eso es todo, y para que se den cuenta, pues, como que, bueno, son mis tiempos, ¿no? El Betcam, que es un mediocampista que repartía pelota, que hacía jugar al equipo, es el que reparte, que activa linfocitos CD4 y macrófagos. Y sin linfocitos CD4, pues, no pueden atacar, en este caso, al VIH-Sida. Gracias. Bueno, sé que es un día difícil, sábado. Mi grupo de práctica, por favor, está presente. Sí, doctor, buenas tardes. Ya. Por favor, por interno, una vez para tener la clase. Ya, me mandan el link. Ya, Gracias. ya, doctor. Buen fin de semana, chicos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta luego, gracias, doctor. doctor. Doctor, gracias. Adiós.